Gloria a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, no entristezcan mi corazón, hermanos. No se alejen mucho. Cada vez que nos reunimos, quisiéramos reunirnos todos los que somos. Yo sé que de repente hay algunas necesidades, a veces hay quizá alguna carencia, pero quiero decirles que aquí hay provisión de Dios para todos. Así que, hermanos, qué bueno que este día, martes de estudio, podemos vernos. Quiero decirles, hermanos, que si alguien tiene una pregunta, alguna duda con respecto a lo que hablamos, por favor, pregunte. No se crea de lo que le dicen, no se crea de lo que usted escucha. Sin el argumento o sin el instrumento que es la palabra de Dios. Porque el hombre ha querido engañar durante mucho tiempo a las personas. Y lo han hecho nada más y nada menos que a través de dogmas. Así que, hermanos, esta noche, mientras estudiamos la palabra de Dios, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, solo levante su mano y este día se vale. Este día se vale. El día que no se vale es el domingo. No, cómo no. Se vale, pero si usted tiene una pregunta, usted puede levantar su mano y porque es día de estudio. Hemos venido estudiando la Trinidad. ¿Se acuerdan, hermanos? La Trinidad, los componentes de Dios. Nosotros, igual que Dios, somos tripartitos también. ¿Se han fijado ustedes en esos elementos que componen nuestro ser? La carne, el alma y el espíritu. Estoy seguro de que en algún momento ustedes los han podido identificar. Pero como no estamos hablando ahorita de nosotros, luego vamos a hablar de ello. Yo quiero, hermanos, que hablemos de la persona de Cristo. Los martes pasados estuvimos hablando de la persona de Dios Padre, manifestándose en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos, el Dios Adonai, Jehová Jireh, Jehová Elohim. Eran algunos de los nombres que se le daban al Dios nuestro en el Antiguo Testamento. Pero como ya dijimos, es representado en tres. Ahora vamos a hablar de la persona de Cristo. Jehová el Padre, Jesús su Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y a Él adoramos y a Él servimos. Hay gente que nos critica, dice, pero ¿por qué tres dioses? O sea, pues, por eso es que estamos estudiando, para que en nosotros no haya confusión alguna. Hablamos de los atributos de Dios. Hablamos de que Él era omnipotente, omnisciente, omnipresente. Hablamos de las características y de todos, hermanos, los atributos de Dios. Ahora vamos a hablar de la persona de Cristo. La verdad, hermanos, que el hablar de Cristo para estos lugares, quizás del otro lado del mundo de donde nació el Señor, y hablar de su persona y hablar de su deidad, de su poder, posiblemente para nosotros sea sencillo escucharlo y aceptarlo, porque se nos ha hablado, porque se nos ha predicado durante mucho tiempo
sobre la muerte vicaria de Cristo, sus sufrimientos y el perdón de nuestros pecados. Pero yo quiero decirles, hermanos queridos, de que, por ejemplo, en el Medio Oriente, allá en el pueblo de Israel, precisamente, al Señor Jesús no lo miran como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el ungido, sino que lo miran como un profeta más. Pero precisamente por esa razón es que nosotros vamos a estudiar y vamos a ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cómo Dios promete a Cristo como el Mesías Salvador y como el único que había de tomar el trono del pueblo de Dios de Israel. Quiero que leamos, hermanos, en segunda de Timoteo, en el capítulo número 3, cómo Dios, en primer lugar, da testimonio por medio de las Escrituras. Por medio de las Escrituras, que lo que utilizamos como para testificar de la persona de Cristo es verdad, es de Dios. Podemos tener, hermanos, y lo voy a decir de una sola vez, podemos tener libros complementarios. ¿Qué puede ser un libro complementario? Puede, por ejemplo, puede ser un libro complementario, un libro escrito comentando, por ejemplo, uno de los evangelios de un hombre X. Un libro que no tenga nada que ver con el canon bíblico, con los 66 libros que la Biblia tiene. Y el capítulo número 3 de segunda de Timoteo dice de la manera siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vean ustedes cómo la palabra de Dios señala a Cristo como el centro de la operación salvadora de Dios para nuestras vidas. Esto, por supuesto, nos deja claro de que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos encontrar salvación, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y luego también vamos a leer el verso 17 que dice: toda la escritura, vean esto, y por eso nosotros damos crédito a la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, hermanos, que este libro que nosotros portamos, ese que usted tiene en sus manos, es la autoridad de Dios para que nosotros podamos conocer la fuente de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Por supuesto que en el mundo hay libros de toda clase, hay libros sagrados según los hombres, pero ninguno, hermanos queridos, ninguno ha causado el impacto y se ha mantenido durante todos los tiempos y las generaciones que no sea la palabra de Dios. Un libro que ha encajado, un libro que se adapta uno con el otro en tiempo y en lugar, de tal manera que se deja ver claramente cómo Dios ha introducido sus manos para que esto sea el objeto que nos dé a nosotros la instrucción de nuestra salvación. Ahora, hermanos, vean ustedes cómo también la Escritura entonces nos presenta. Dios presenta a su Hijo como la máxima revelación
como hermanos, como voy a decirlo, como la máxima oferta de Dios, o el único camino para que nosotros, hermanos, entonces encontremos en Él las respuestas o el camino para nuestra salvación. Y leemos San Juan 3:16, que todos ya lo conocen, ¿verdad? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, eso ustedes ya lo conocen, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean ustedes cómo señala de manera puntual a la persona de Cristo, para que por medio de Él nosotros encontremos salvación. Ven ustedes que antes no se hablaba de salvación, no se hablaba de compartir las glorias, porque Dios dice en el Antiguo Testamento, Dios decía: yo no comparto mi gloria con nadie. Pero ahora dice la Biblia: de tal manera nos amó que ha enviado a su Hijo, para que todos aquellos que creamos, nosotros podamos encontrar en Él vida eterna, dice el 16. Ahora, hermanos, quiero leer Hebreos 11:6, hermanos. Hebreos, hermanos, 11:6 dice: vean cómo la palabra de Dios señala que el creer, el tener al Hijo como la fuente de nuestra salvación, esto no se debe a causa de nuestro conocimiento, a causa de alguna artimaña, a causa de alguna estrategia, sino que esto se debe por causa de fe. Es decir, que nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Como le dijo el apóstol, el incrédulo, ¿se acuerdan? Tomás. Yo, dijo, no voy a creer de que ha resucitado si no meto mis manos, dijo, en sus costados y toco sus heridas en sus manos, dijo. Y dice la Biblia que el Señor le dijo: porque me vistes, porque me tocaste, Tomás, creíste. Bienaventurados, dijo el Señor, bienaventurados los que sin verme han creído. Y ahí estamos nosotros, hermanos, gloria a Dios. Todos nosotros somos bienaventurados, gloria a Dios. Pero vean ustedes lo que dice Hebreos 11:6, dice así, vean, hermanos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. O sea, Él da galardón a aquellos que lo buscamos a nuestro Dios, pero que estamos seguros que lo vamos a encontrar, hermano. Ahora, hermanos, nosotros podemos divagar en la vida diciendo que somos cristianos, diciendo que hemos creído, pero si usted dice que cree y su corazón siempre está ahí palpitando, siempre está preocupado, siempre está con dudas, usted no cree. Usted cuando tenga un problema, cuando tenga una dificultad, usted crea en Dios, usted confíe en su Señor, porque Él le va a responder, hermanos. Miren, yo estoy de acuerdo, hermanos, de que nosotros tengamos duda con el gobierno, sí, con las autoridades locales, digamos. Estoy de acuerdo que desconfíen de mí, ¿verdad? Que digan: hermano, no, me falla. Pero Dios no nos va a fallar nunca, hermanos.
La palabra dice que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que existe, que allí está y que le va a responder en todas sus necesidades. Y esto, hermanos queridos, agrada a Dios. Pero si usted se acerca: Señor, estoy enfermo, no sé si me vas a sanar, Señor, yo no sé si tú puedes, no sé, entonces no va a pasar nada, porque usted mismo está cavilando en su corazón de que si se puede o no se puede. Yo siempre, hermanos, tengo que decir esto: que cuando uno no recibe respuesta de Dios por causa de que sea un plan, un propósito, o que estemos pagando, voy a decir, alguna situación, o estén enfrentando las consecuencias de nuestros errores, digo, lo que tenemos que hacer es decirle al Señor: Señor, perdóname, ayúdame, yo no entiendo cuál es el proceso que tú tienes conmigo, yo no sé lo que me está pasando, pero Señor, yo te ruego que tú me ayudes y me perdones. Y entonces, hermanos queridos, el Señor viene y responde y extiende su mano para con nosotros. El problema es que la gente quiere que Dios lo sane. Pero es como que alguien esté enfermo aquí, por decir algo, y no quiera ir al hospital. ¿Me entienden? O sea, o alguien tenga su dolor fuerte de cabeza, estoy hablando en términos humanos, por supuesto, y tiene una aspirina por ahí y no se la toma, que entonces ¿cómo? Dígame. Si ya acudió a lo material y no le funciona, entonces hay que ir a lo espiritual. Pero eso es como que yo tenga cáncer y no me someto y no busco medicamentos, estoy mal. Entonces, a Dios, hermanos queridos, le agrada que nosotros confiemos, que nosotros creamos en Él. Y por eso dice la Escritura, es necesario que nosotros nos acerquemos a Él confiados. Ahora vean, en el capítulo número 1 de Hebreos, yo quiero leer en Hebreos capítulo número 1, ese creo que no está ahí. Yo quiero que ustedes vean este texto, cómo la palabra de Dios identifica al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, y cómo, hermanos, Jesús se constituye en Dios hecho hombre. Y que el tiempo en los cuales el Señor Jesús caminó sobre esta tierra era Dios caminando en la tierra. Y como les digo, humanamente es difícil entender esto, creerlo. Pero esto no lo provoqué yo, esto no lo inventé yo, esto Dios lo determinó así. Capítulo número 1, verso 3 dice, hablando de Cristo: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. A Cristo sea la gloria esta noche. Porque dice la Biblia que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen de Dios. Él es Dios, dice la Biblia. Como les digo, los judíos mismos no lo consideran como Dios. Ellos dicen es un profeta más. Hay gente que dice, no, fue un profeta, fue un hombre común y corriente. No. La Biblia habla de Él como Dios. Y nosotros lo aceptamos como Dios, porque esto es por fe. Amén, hermanos, es por fe. No es porque nosotros hayamos ido a ver si era cierto. No. Ahora quiero, hermanos, que leamos
en Miqueas capítulo 5, número 2. Y vean ustedes cómo Dios, desde antes de que él naciera, él lo anuncia como que aquel que había de venir y que había de redimir nuestros pecados y que había de llegar como la solución o darnos solvencia a nosotros para con Dios y para que nosotros podríamos tener, hermanos, una relación íntima y perfecta con Dios. Miqueas dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense cómo lo magnifica, cómo al Hijo de Dios hermanos, lo presenta como Dios, pues. Y hay un verso, todavía voy a leer Isaías 7:14. Isaías 7:14, mire lo que dice del Hijo. Por tanto, el Señor mismo os dará señales. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora vean, hermanos, yo quiero explicarles esto. Ustedes pueden ver, hermanos, un grupo de hormigas en el patio de su casa. Y ve usted que están saliendo de un agujero y están saliendo con migajas de pan. Y ve usted que están llevando y trayendo alimento. ¿Cómo hace usted, hermano, para comunicarse con ellas? Si usted quisiera. ¿Cómo haría usted para decirle: miren, hormiguitas, aquí les traigo, le voy a dejar este pedacito de pan para ustedes, ya no trabajen tanto, les doy este pedacito de pan y ya no vayan tan lejos, aquí les dejo? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo harían ustedes para comunicarse? Pues la única manera que yo veo que nos podamos comunicar con esos animalitos y con cualquiera es haciéndonos hormigas, simplemente. Sí, así es, nada más. Porque entonces entenderíamos el lenguaje, entenderíamos su, no sé, su comunicación, entenderíamos cosas que no entendemos. Pero es la única manera como nosotros podríamos entender el rumbo, la dirección. Ve que son bien ordenados, ¿se ha fijado? Se cruzan entre sí y luego casi chocan, pero y van allí, unas llevan, unas traen, unas van, unas traen. Son muy laboriosas las hormiguitas, pero no hay manera de hablarles. Entonces, así Dios, hermanos, Dios, no había otra manera de comunicarse con nosotros. Había Él enviado un profeta, había enviado otro y otro y otro. Y la gente no entendía, hermanos. Hebreos capítulo número 1, siempre uno dice así, vean, hermanos. Dios dice, vean Hebreos 1:1. Dios dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por su Hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se convirtió en hormiguita el Señor. Se convirtió en humano para poderse dar a entender con nosotros, porque no había manera. Porque cómo va a habitar, hermanos, lo sublime, lo santo,
con lo común, con lo humano, no puede ser. Había que descender desde los cielos y tomar, como dice aquel verso, nuestras calamidades, nuestras situaciones difíciles y ser tentado como nosotros, para que nos entienda. Por eso usted no puede decir, Dios no me entiende. Ay, yo soy débil porque Dios no me entiende. Porque Él no me entiende, yo por eso caigo en el pecado. No, usted cae en el pecado porque quiere, porque le gusta. No diga que Dios no lo entiende, que Dios no lo ayudó, que Dios no le proveyó las fuerzas. La Biblia dice, vean hermanos, dice que Dios no trae carga que nosotros no podamos llevar. Es decir, hermanos, que Él nos conoce. Dice, no, si a mi hijo o a mi hija le pongo esta carga, se muere. Mejor lo libro. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba enfermo, dice en la Biblia que de repente se enfermó uno de sus amigos, de sus compañeros de milicia. Y dice la carta que y Dios dice, tuvo misericordia de mí, dice, de mí, porque sanó a mi compañero, dice. Porque si se moría aquel hombre, se iba a morir Pablo también. Pero Dios tuvo misericordia también de Pablo. Por eso, hermanos, nosotros no podemos decir, no, Dios no me entiende, no, Dios no me ayuda en el momento que no. ¿Cómo no? Lo que pasa es que usted es el que simplemente no tiene fe. Y cuando, hermanos, vienen esos problemas difíciles, esas dificultades, allí es donde uno debe de acudir a Cristo. Y Cristo, hermanos, dice la Biblia, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué día ustedes han sentido que no está el Señor con ustedes? ¿En qué tiempo? Cuando me enfermé, hermano, no, más cerca estaba el Señor de usted. Ay, hermano, cuando estaba pagando una deuda, más cerca estaba Dios allí. Más cerca está Dios, hermano, cuando lo necesitamos. El problema es que nosotros no entendemos la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Y yo quiero leer, hermanos, todavía en Isaías 9:6, hablando de que cómo el Padre, hermanos, presenta a su Hijo. Y dice así, mire, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. El Dios del cielo presenta a su Hijo con estas características, hermanos. Vean ustedes. Por eso la gente no puede decir, ustedes adoran. ¿A quién adoran ustedes? ¿Al Padre o al Hijo? Dice el Padre, Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte. Lo que pasa, hermanos, de que Dios, siendo espíritu, no tiene figura. Porque la Biblia, si ustedes se fijan, por ejemplo, en los Salmos, dice el 91, ¿cómo dice, hermano? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo... ¿Cuál sombra? ¿Cómo será la sombra? ¿Cómo será la sombra? ¿Será la sombra de un ser humano? No puede ser. La Biblia dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero está hablando de valores o aspectos puramente espirituales. Amamos. Aspectos espirituales. Se compadece de nosotros. Nos ama, nos cuida, nos anhela, dice la Biblia. Pero nosotros, hermanos,
No podemos pensar que Él tiene la figura nuestra. Por eso fue necesario, hermanos, enviar a su Hijo de manera milagrosa, como ustedes ya vieron, y que entonces Él, hermanos, con la figura nuestra, entonces Él ya pueda entendernos y nosotros ya tengamos que acudir a Él en los momentos en que nosotros lo necesitamos. Antes de Cristo, dice la Biblia que en el tabernáculo la gloria de Dios descendía como fuego, descendía como humo, descendía, hermanos, sí, como una llama de fuego nada más. Pero ya en este tiempo, cuando aparece Cristo, entonces nosotros ya tenemos a la persona de Cristo, donde podemos ir y podemos nosotros, por medio de la palabra, ser respaldados de que Él es el Dios fuerte, el Padre eterno, es el príncipe de paz. Y vamos a leer todavía, hermanos, el verso... pero quiero leer, hermanos, 53:1 de Isaías. Vean ustedes, hermanos, este tampoco está. Isaías gloria a Dios. Vean ustedes, hermanos, cómo Dios en el antiguo tiempo, vean cómo Dios presenta a su Hijo, y por eso es que los judíos estaban en espera de Él. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo, como un retoño delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, refiriéndose a que iba a ser como un ser humano como nosotros, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Cristo, hermanos, gloria a Cristo. Gloria a Dios, hermanos, que toda hermanos, la multitud de pecados que nosotros tenemos y las cuales debimos haber pagado, recaen sobre la persona de Cristo. Y que Él, por medio de su sacrificio, hermanos, nos hace aceptos delante de Dios. No había manera, hermanos, de que nosotros nos presentásemos delante de Dios. No teníamos méritos, no había forma. Y Cristo Jesús vino a abrirnos las puertas para que nosotros ahora encontremos en Dios misericordia y perdón de pecados. Es decir, que Dios, Él mismo, Dios mismo, se humanizó para que nosotros, hermanos, ahora podamos encontrar en Él el perdón de los pecados. Y yo voy a terminar, hermanos, hasta aquí, hermanos. ¿No hay alguna pregunta, hermanos? Perdón. Voy a leer, hermanos, Mateo 10:37, dice así, vean, hermanos. Porque como les decía de que a Jesús no lo consideran Dios, vean ustedes las palabras que utiliza Cristo para como presentarse delante de nosotros. Y dice así, mire: el que ama al Padre
Hágame el favor de leerlo, que estoy cruzado. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Vaya, hermanitos, ¿cómo ven? Ay, mi niño, mi niña, pobrecito, mi hijito. Primero amemos a Cristo. Gloria a Dios. Amemos a Cristo primero. Sí, no, yo amo a mis hijos, claro que los amo. Pero primero a Cristo, porque Él los dio. Hoy no voy a ir a la iglesia porque mi niña está enferma. Y se los digo, hermanos, yo les voy a decir esto, yo se los digo con la experiencia que he tenido. No crean que solo hablo por hablar, no. Tomaba a mis hijos, calenturientos estaban mis hijos, con calentura, temperatura alta. Los envolvíamos bien, vámonos para la iglesia. Ojalá que venga el Señor, decía yo. Pero ahí están. Ahí están. ¿Qué? Dios da la vida y Él la quita, hermanos. Sí, Dios sabe lo que hace. Pero, hermanos, estoy seguro que puede pensar alguien, este hermano no sabe. ¿Cómo no? He podido ver la mano de Dios. Pero vean ustedes cómo Cristo dice: el que ama a sus hijos más que a mí, ese no es digno. El que ama más a su mamá, ese no es digno. El que ama más a su papá, ese no es digno de seguirme. Esto es delicado, ¿verdad, hermano? Porque como que nos han enseñado otras cosas, pero es Dios hablando. Es Dios el que está hablando y demandando que nosotros lo amemos a Él primero, antes que otra cosa, hermano. No sé si estén de acuerdo con eso. Capítulo número 8, hermanos, de San Juan, perdón, capítulo número 5. Yo ya voy a terminar ahorita, hermano, ahorita termino. San Juan, capítulo número 5, versos 17 y 18. Hágame el favor, bueno. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Imagínense cómo Cristo Jesús, cuando Él decía mi Padre es Dios, él estaba diciendo: yo soy Dios porque soy hijo de Dios. Cosa que no podemos decir nosotros, por supuesto. Nosotros decimos que somos hijos de Dios porque nosotros hemos creído por fe en las promesas de Cristo, pero no de la manera como Cristo lo estaba diciendo. Yo soy el hijo de Dios y como tal yo soy Dios, decía él. Y por eso la gente se enfurecía y se enojaba. Decían blasfemo, decían. Y lo querían matar, hermanos. Bueno, lo mataron, porque no podían concebir que en la persona de Cristo residiera el poder, la gloria de Dios. Y todavía hay gente, hermanos, que no lo cree. Pero bendito Dios que todos los que estamos aquí lo creemos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. San Juan todavía 8. Voy a leer el 56 y el 58, por favor. Bueno. San Juan 8, 56 y 58. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El 18. Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Gloria a Dios. Imagínense, hermano, que los fariseos decían: si tienes 30 y tantos años, le decían, ¿cómo estás hablando de Abraham?
¿Cómo vienes tú a decirnos que Abraham estuvo contigo platicando? ¿Cómo estás diciendo tú que tú eres antes que Abraham? Si nuestro padre Abraham fue hace casi 2000, 3000 años antes, le decían. Pero es que él ya no estaba hablando como un ser humano, él ya estaba hablando como el Dios nuestro. La personificación de Dios reside en Cristo, hermanos. Aunque no le guste al diablo, aunque no le guste a la gente y aunque no entienda, es cosa de ellos. Y como les decía al principio, la otra semana vamos a hablar de la deidad de Cristo. Y la próxima semana vamos a hablar de la operación del Espíritu Santo, completando así la Trinidad de Dios sobre nosotros. Y cómo, hermanos, van a ver ustedes cómo se conjugan en un solo. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, miren esto qué precioso, hermano. Cristo Jesús nos estará esperando y gozaremos para siempre con Él. Aleluya. Qué precioso, hermanos. Vamos a leer San Juan 10, verso 30. Y dice de la manera siguiente. Yo y el Padre uno somos. Oigan, hermanos, no tengan miedo de pedirle a Cristo. Siga. Solo eso dice. Yo y el Padre uno somos. Dios y Cristo uno es. Gloria a Dios, hermanos. Qué maravilla, qué bendición. Y el último verso, hermanos, que traía yo es San Mateo 11, 27. Por favor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vaya, hermanos, esto es un desafío tremendo y le voy a decir que trasciende el tiempo, porque vean lo que dice. Si usted está aquí y usted cree en Cristo, ¿sabe quién se lo reveló? Nuestro Dios. Gloria a Dios. Sí, hermanos, si nosotros creemos, dice el verso, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lo lamento por aquellos que no han sido alumbrados por esta revelación. Pero es el Hijo el que quiere revelarle a usted, a cada uno de los que estamos aquí, a mí personalmente. Ha sido el Hijo el que nos revela estas glorias eternas. Amén. Vamos, hermanos, a finalizar. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo es la máxima revelación de Dios para los hombres. Por medio de Él entramos los gentiles nosotros. Gentiles, personas que no somos judíos. No necesitamos ser judíos. Necesitamos a Cristo y entramos a las glorias de Dios. Antes sí, antes teníamos que participar de los pactos, teníamos que cumplir la ley, teníamos que cumplir con las hermanos, con todas las tradiciones de los ancianos. Antes, hoy no. Hoy Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Él, hermanos, está la verdad, en Él está la vida, en Él está, Él dice la Biblia, yo soy el pan de vida. En Cristo Jesús. Cristo Jesús es Dios. El Dios aquel que se reveló en el Antiguo Testamento es el Dios que esta noche está con nosotros, que está aquí, el que nos consuela, el que nos motiva, el que nos impulsa,
Cristo. Él es el que nos acompaña en los momentos difíciles, en momentos cuando ya no podemos. Es Cristo Jesús, el Dios nuestro. Por eso dice San Juan 14: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesús, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que, hermanos, confiemos en Cristo, alabemos a Cristo, porque Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Exáltate, oh gran Cordero. Aleluya.